¿Y cuál era la situación económica, no? Recordamos palabras que todavía suenan muy fuerte. El plan de convertibilidad, Domingo Cavallo, uno de los personajes de aquella época también. La pesificación, el corralito, el corralón, se habló Sí. después. Bueno, todo un año de incertidumbre en cuanto precisamente a lo que representaban los ahorros de muchos argentinos, ¿no? Y efectivamente, todo un año fue de incertidumbre porque todavía no había cumplido una década el plan de convertibilidad, pero ya se veía que el probable derrumbe de ese plan, recordemos, esto arranca, por poner algún punto arbitrario, si se quiere, de arranque, en marzo del 2001, cuando se lo convoca a Domingo Cavallo, que había sido en año y medio candidato a presidente, Exacto. enfrentando a De la Rúa, se lo convoca a Cavallo para que sea nuevamente ministro de Economía, como diciendo, llamemos al que inventó esto para ver cómo se resuelve el problema. Sí, Se exacto. reemplaza a López Murphy, hace un planteo de déficit cero, es decir, todo el objetivo era que bajara a cero el déficit fiscal. El ajuste lo había empezado López Murphy, ¿te acordás con aquella medida Sí, sobre la educación? Claro, en realidad lo empezó Machinea, ya el Claro. ministro anterior. López Murphy lo quiso endurecer con un plan que anunció el viernes a la noche. Ese mismo domingo a la tarde renunciaba. O sea, no duró 48 horas. López Murphy, hoy diputado nacional, Sí, ¿no? Por Juntos por el Cambio. Y el que da consejos sobre economía y dice Claro. que este presupuesto era un mamarracho. El mismo López Murphy. Pero la cuestión, en ese momento, Cavallo hace eso, un plan de déficit cero para un ajuste absoluto en la economía, convoca al Fondo Monetario Internacional, ¿te suena? Sí. Fondo Monetario Internacional para que le dé algún sustento financiero a todo esto, porque Argentina ya corría el riesgo de default porque no podía pagar su deuda externa. Se había endeudado muchísimo en los años anteriores y esto se fue agotando paulatinamente. Pero en ese agotamiento paulatino, quienes sí sabían qué iba a pasar con todo esto, que eran los bancos y las grandes empresas, empezaron a fugar la plata. Los camiones de caudales a Ezeiza, ¿te Claro, acordás? empezaron a retirar la plata a raudales y en realidad a vaciar los bancos, dejar absolutamente sin liquidez a los Hasta bancos. ese momento, recordamos lo que era el plan de convertibilidad, ¿no? El peso valía lo mismo que el dólar. Entonces, Exactamente. bueno, los camiones de caudales se iban con los dólares que hasta ese momento Claro, valían lo mismo. porque la idea era que había tantos dólares y que no se emitían más para que los dólares compensaran a los pesos. ¿Qué es lo que pasaba? Alguien que cobraba un sueldo y tenía una diferencia, no necesitaba gastar, le decía al banco, pásamelo a dólares. Y ya tenía una cuenta en dólares, Automático. con dólares que nunca había llevado, pero como era automático, se pasaba así. Y había cuentas en dólares así que se acumulaban de esa forma. Los dólares no estaban y cuando hubo esta operación de fuga así masiva de las grandes empresas y los grandes bancos hacia el exterior, se quedaron sin dólares. Cuando llegó el momento que esta crisis, primero políticamente, recordemos, fue la peor elección, la de octubre del 2001, la peor elección en cuanto a concurrencia de la gente. La falta de concurrencia y el voto en blanco. El voto en blanco le ganaba al candidato mejor posicionado. Esa fue la situación de esa elección legislativa de octubre de 2001. Noviembre ya era una crisis total y cuando la gente empezó a recurrir a los bancos, a sacar la plata, esa plata ya no estaba. Ahí es donde se dicta el corralito. El corralito fue un freno a lo que los bancos ya no estaban dando. Vos ibas a retirar de tu cuenta y te decían, no te puedo dar más que 200 tanto. pesos, ¿te acordás? Claro, pero Era. eso fue con el corralito. Pero ya antes del corralito, no te la daban la plata Claro. porque los bancos no la tenían. Los mismos bancos, ahora está claro, estaba en una ilegalidad. ¿Qué hizo el gobierno? Cubrió esa ilegalidad con una ilegalidad más grande, hacerlo por decreto. Lo que esto generó, Rulo, es que algo que todavía arrastramos, que es la desconfianza sobre el sistema financiero, ¿no? Cuando muchas veces se habla de por qué la gente no, en Sí. caso de poder ahorrar, por qué no deja sus depósitos en los bancos, bueno, mucho está vinculado precisamente con lo que pasó en aquellos meses. Sí, y la desconfianza además a este tipo de fórmulas. Hagamos esto porque van a llover las inversiones del exterior. Si vamos a ser confiables porque vamos a demostrar que somos los que más creemos y dejamos a cualquiera que traiga la plata llevársela cuando quiera. Entonces no hacemos ningún tipo de regulaciones sobre el sistema financiero. Y ahí apareció también Acordate que una de las cosas que estaba recordando ahora, se dijo en ese momento, se dijo muchas veces, bueno, se extranjerizó la banca. ¿Qué mejor que sea extranjera la banca? Porque ahí están los bancos extranjeros, los bancos más grandes del mundo, para responder por esto. ¿Y qué pasó cuando No respondieron. Ningún banco, todos los bancos de casa matriz dijeron, no, un problema de la sucursal. Que responda a la sucursal de Argentina y hasta donde pueda. Y si no puede más, cerraremos la sucursal y listo. Fue lo que pasó, ¿eh? Exacto, Fue lo que pasó. No vino un solo dólar del exterior. Al contrario, ellos mismos que la habían fugado, después
se hicieron Sí, en como los una que no tienen nada situación que ver con el social pueblo. que también era muy tensa, ¿no? Los Exactamente. altos niveles de desocupación, la precarización laboral, bueno, y todo lo que sabemos ocurrió durante aquellos días trágicos y después los 39 muertos de la Claro. represión del Un 19 y 20 de estallido diciembre. social, político, económico en toda la gama es lo que se dio en ese 2001. No fue solamente el problema del corralito y después la irrupción del 18 y 19 de diciembre. Fue todo un proceso de un año muy largo de malas políticas sobre las cuales me parece que todavía hay que trabajar mucho para sacar conclusiones. Gracias, Raúl. No. Seguimos con más información, ahora una pausa.